Hola, muy buenos días a todos. Soy Juan Pablo de Técnicamente Dividendos y vamos a ver, voy a hacer un vídeo porque la semana pasada subí el vídeo de minusvalías, de cómo las hago yo, y parece que quedaron bastantes dudas porque ha habido varias personas, creo que han sido por lo menos 6, que se han puesto en contacto conmigo para intentar entenderlo mejor. Eso debe de ser que no me he explicado lo suficientemente bien. Hablando con ellos, pues más o menos he visto que sí que entienden el tema de la estrategia, pero luego si no lo plasmo en números, no ven exactamente de qué va. Entonces voy a intentar, con el mismo ejemplo que el otro día, con Hormel Foods, explicarlo un poquito mejor, a ver si se entiende. Voy a dar 3 casos, voy a apartarme. Vale, voy a dar 3 casos y a ver si así queda un poquito más claro. Como ya dije, yo llevo una posición, bueno, llevaba, porque ahora mismo está en venta esperando los 2 meses, desde por aquí, cerca de 40 en este soporte, y la he soltado por ahí abajo, cerca del 22 o el 21 me parece que fue. Entonces, tenemos claro que mi operación es esta. A ver. Mi operación, vamos a ponerla roja, ¿vale? Tenemos nuestro punto de entrada, nuestro punto de salida. Y la línea es roja porque teóricamente, bueno, porque teóricamente no, porque es una pérdida. Si la tomamos como una sola operación, yo habría perdido este recorrido, ¿de acuerdo? Entonces, el punto de equilibrio, si ahora, por ejemplo, el activo hiciera así, el punto de equilibrio donde yo tendría el 0 sería este de aquí, ¿verdad? Vamos a pintarlo de otra manera, si me deja. Vamos a ponerlo morado, por ejemplo. Aquí yo tendría el 0, ¿verdad? Ese sería mi punto de equilibrio. Voy en rojo. Si el mercado sube, aquí estaría 0 y luego aquí estaría en verde positivo, ¿de acuerdo? Vale, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? El primer caso es este. El primer caso es una operación que se cierra, ¿vale? Entonces, lo que yo quiero hacer es comprar las mismas que me he quitado, que me he cerrado aquí abajo. Entonces, cuando yo digo de compensar en la declaración, que es una de las cosas que no se ha entendido bien, es que en la declaración, ya sea compensando con otras operaciones con ganancias o con el 25% de los dividendos, te lo puedes compensar. ¿A qué llamo compensar? Compensar significa que Hacienda te devuelve, te compensa el 19%. ¿Eso qué significa? Que cuando rellenemos la declaración te van a devolver el 19% de estas pérdidas. Lo vemos, ¿no? Cuando yo venda, yo he vendido, pero vamos, cuando yo venda, y recompre pasados los 2 meses, vamos a hacerlo bien, Hacienda me va a compensar el 20%, con lo cual eso significa que mi punto cero, mi punto de equilibrio va a estar aquí, ¿de acuerdo? Aquí hay un pequeño tema que es también, aquí sería si entramos en el mismo punto. Imaginaros que yo he vendido en 22 y compro también en 22, ¿de acuerdo? Entonces, la zona morada de este recuadro sería la pérdida de esa operación y la zona amarilla sería lo que me ha embolsado, lo que me ha compensado Hacienda, perdón. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si 22, si yo, por ejemplo, ese 22, cuando yo quiera comprar pasados 2 meses, ha caído hasta el siguiente soporte, este de aquí abajo, ¿de acuerdo? Pues entonces yo habré vendido aquí a 22 y habré comprado aquí en la zona de 19.
Pues, ¿qué es lo que pasa si yo he comprado aquí abajo? Pues que no solo, perdón, lo he hecho del color que no es. Sabía yo que algo me estaba diciendo que no era así. No solo tendré el 20 de Hacienda, sino que al conseguir este margen, mi punto de equilibrio, vamos a imaginar que ha llegado hasta ahí, ¿de acuerdo? Mi punto de equilibrio real habría bajado hasta aquí. O sea, si la operación desde aquí abajo se diera la vuelta, yo tendría el 0 aquí y a partir de ahí estaríamos en positivo, ¿de acuerdo? Vale, ese sería otro caso. ¿Qué pasaría si pasa lo contrario? Yo he salido en 22 y dentro de 2 meses está aquí arriba, cerca de la resistencia, en 24. Pues entonces, si yo he salido en 22 y he comprado aquí arriba en la zona de 25, por ejemplo, pues entonces sí que era lo que estaba pintando, que entonces mi pérdida, mi punto de equilibrio sí que subiría hasta aquí arriba. Tendríamos el punto de equilibrio aquí arriba. ¿De acuerdo? Todo depende de lo que haga en los siguientes 2 meses. Aquí estaría mi punto cero. Esto tened en cuenta que hay que jugarlo, o sea, como que son operaciones complementarias. O sea, no es la primera operación, cierto que es en pérdidas, pero cuando te compensas en la declaración de la renta y te devuelven el 20%, la operación empieza a ser un juego de varias operaciones. Es como cuando cuando promediáis. Ahora voy a ir con el punto de promediar. Vamos a ver. Ahora, el punto de promediar, que es algo más complicado. Imaginemos que yo he ido cogiendo desde por aquí, por ejemplo, la primera. He ido cogiendo aquí, en ese soporte, una cantidad. Aquí, una cantidad. Aquí, una cantidad. Y luego ya, por lo que sea, he dicho, ya está cayendo mucho, ya no quiero promediar más, pues por lo que sea, porque el peso del activo se me ha disparado o lo que sea. Entonces, cuando abro la primera operación, mi punto de equilibrio, mi punto cero, está aquí. ¿De acuerdo? Hasta que el activo no vuelva hasta ese punto, yo voy a ir en negativo. Cuando yo abro la segunda, promedio. Se nos pondría más o menos en la mitad. Vale, muy bien. Cuando yo abro la tercera, vuelvo a promediar. Ya no se nos pondría en la mitad porque ahora estoy dividiendo entre 3. Entonces, se nos quedaría a lo mejor, digamos, por aquí. Lo hago un poco a ojo, ¿vale? No me seáis muy malos. Entonces, imaginaros que aquí ya he decidido que quizás el activo pues o me está pesando demasiado en cartera y no quiero añadir más, o ya no confío tanto en él y no le quiero promediar más. ¿Qué pasa entonces? Pues imaginaros que vamos por aquí abajo. ¿Qué pasa si hago lo mismo que acabo de decir? Vendo una parte, por ejemplo las primeras, para crear unas minusvalías y que me lo devuelvan en la declaración el 19%. Pues entonces lo que va a pasar cuando yo me quite, siempre y cuando sean las primeras por el sistema FIFO, ¿de acuerdo? Por el método FIFO tienen que ser las primeras. Si yo tuviera de aquí atrás habría que pensarlo de otra manera. Estoy hablando de una operación en conjunto que ya llevaría 2, 3 operaciones de compra y ahora nos vamos a decidir a quitarnos unas pocas de las más caras que compré. De estas que compré en 45, pues de estas. ¿Qué va a pasar cuando yo me quite estas? Cuando yo me quite estas, mi punto de equilibrio va a bajar más. Va a bajar más, además va a bajar bastante por el tema de que son las más caras. Va a bajar más. Me voy a acercar más a estas zonas. Y si recompro pasados 2 meses, me van a devolver el 20% luego en la declaración, con lo cual va a bajar otro poquito más. Depende, como hemos hablado en el caso anterior, depende luego ya si lo cojo un poco peor cuando recompre los 2 meses o si lo cojo un poco mejor cuando recompre los 2 meses, pues lo tendré mejor o peor. Y realmente he promediado
Al quitarme las acciones de aquí y comprarlas aquí, he vuelto a promediar, pero he ganado dos bajadas en el punto de equilibrio. Espero que así se entienda un poco mejor. No es tan complicado, lo que pasa es que siempre tenemos como muy interiorizado que si cierro una operación ya tengo que pasar por Hacienda, pero por ejemplo en este caso pasar por Hacienda no es tan malo. O sea, estamos hablando de una jugada conjunta, o sea, una jugada tanto en el caso mío, que primero haces en el caso de mi operación, que primero haces una pérdida, pero al compensarte ganas un espacio en el punto cero, en el punto de equilibrio, como por ejemplo en el tema de promediar, cuando ya decides, ya sea por peso o porque has perdido confianza en el activo, que no quieres promediar más porque te va cayendo un no sé cuánto, te puedes quitar las primeras, coger más abajo pasados los 2 meses y tu punto promedio va a mejorar porque te quitas las primeras. Luego, depende cuando recompre los 2 meses, pues tu punto promedio será todavía un poco mejor o será un poquito peor. Pero habrás bajado bastante tu línea promedio. Y creo que no hay mucho más que añadir. A ver, evidentemente, cuando ya empiezas a promediar, habría el 19% lo tienes que mirar con las primeras que has hecho. Pero va también en función del peso que hayas metido aquí, el peso que hayas metido aquí, el peso que hayas metido aquí. Entonces no puedo poner exactamente dónde quedaría la línea del 19%. Con una operación sencilla, sí, con una operación sencilla no habría ningún problema. Y bueno, espero que os haga pensar. Es una técnica que cuesta un poco que os entre en la cabeza, que entre en la cabeza un inversor normal, por lo que dije en el otro vídeo, porque un inversor normal asume siempre que vender en pérdida estás perdiendo dinero y no es falso, pero esto es una operación conjunta para perder menos. En el caso de promediar ayuda a bajar todavía más el punto medio y en el caso de que las hayas cogido demasiado caras, como el caso este de 40 que digo yo, pues me va a ayudar a recuperar aquí abajo, poner mi punto medio más bajo y no aumentar de peso, porque ahora mismo este activo en concreto no le quiero meter más, simplemente voy a cambiar mi precio de compra de un punto a otro, voy a conseguir el 19% en la declaración, compensándomelo con los dividendos positivos, con el 25% de los dividendos positivos que tengo, y mi punto cero se me va a quedar más abajo. Aparte de eso, por ejemplo, pues voy a ganarle en el yield del dividendo, porque el yield a 40 era más bajo y el yield como lo compre cuando me toque, que esperemos que no suba demasiado, pues evidentemente a 22, 23, 24, 25, pues me va a ser mejor yield y a la larga voy a ir cobrando más dividendos. Que luego el precio sube, pues habré cambiado un yield superior, o sea, un yield más bajo por un yield más alto, habré bajado mi punto medio y si al final el activo vuelve a remontar, llegará a mi punto medio más fácil que si lo tuviera en 40. Y bueno, pues espero que ahora se haya entendido un poco mejor. Parece que las personas que me contactaron explicándoselo así quedó un poquito más claro. Y no sé si tenéis alguna duda más, pues ponedmelo por ahí abajo en comentarios. Venga, muchas gracias. Hasta luego. A strange day is coming to America, says Chaikin, who predicted the 2020 market crash. A massive and surprising new transition that could determine the next big wave of wealth. If you own regular stocks, you're in for a big surprise.